Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Aguanta el proceso sin cuestionar a Dios, porque no sabes para qué nivel de bendición es que te está preparando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este momento cerremos nuestros ojos. Digámosle a Dios, Padre de amor y misericordia, que sea Él quien nos envíe su Espíritu Santo maravilloso, para que sea este Espíritu Santo quien nos regale sus dones, especialmente de sabiduría y de entendimiento, para que así podamos comprender ese mensaje que Dios nos trae hoy a través de su palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lecturas del día viernes 5 de abril de 2024, octava de Pascua. El Señor condujo a su pueblo en la esperanza, mientras el mar cubría a sus enemigos. Aleluya. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo después de que el paralítico fuera sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque les hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se han convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Aclamación. Ese es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Estos días hemos visto cómo Jesús resucitado se presenta a través de la mesa compartida para desvelarnos el misterio del amor de Dios, que va más allá de su presencia física. De ahora en adelante, la cena será el signo de su presencia en medio de la comunidad. Ha pasado la noche de la pasión, y sin embargo, aún la tentación de los discípulos de volver a sus antiguas vidas sigue estando latente. En aquella noche que nos narra el evangelista, ellos no habían pescado nada. Y la realidad es que nada es igual. Algo ha cambiado y ellos perciben esta situación aún en medio de las sombras. El hecho de escuchar y hacer lo que aquel extraño a la orilla del mar les indicaba, los llevaba a hacer memoria de una presencia que transformara sus vidas. Que el discípulo amado haya logrado ver al Maestro, decirle a Pedro y que éste se lance a las aguas, incluso sin pensarlo, nos señala a nosotros que también escuchamos la voz del Señor, un nuevo horizonte. Fue a la orilla del mar donde fueron llamados por primera vez los primeros discípulos, y es allí donde vuelven a ser llamados por Jesús. Se teje una nueva manera de relación entre Dios y el ser humano. El Señor sale al encuentro del ser humano, y éste pone su mejor esfuerzo en responder a ese llamado. Pedro lo comprendió, y junto con él todos nosotros estamos también invitados a dar ese paso. Ahora somos guiados por una promesa y depende de cada uno vivirla y cumplirla para que con el Espíritu Santo nos permita cantar con el salmista: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Cómo me relaciono con Jesús resucitado? Lo que has descubierto al escuchar, meditar y orar con esta palabra, llévalo ahora a tu vida. ¿Cuál es tu propósito para hoy? Oremos. Señor resucitado, aumenta mi fe y mi esperanza para escuchar tu voz y atreverme a buscar nuevos horizontes. Dame la gracia de salir cada vez más de mis propias seguridades y comodidades para ir como tú en busca de todos aquellos que han perdido la fe, la alegría y la esperanza. Amén.